sopita de cebolla. ¿Qué vamos a utilizar? Tengo aceite de oliva, aquí tengo 3 cebollas cortadas en medias lunas, pan, laurel, tomillo, un ajo, sal y pimienta. Una cucharadita aproximadamente de sal y pimienta, una cucharada de mantequilla y el queso gruyere, que es para cuando la sopa vaya al horno. ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con el aceite de oliva. Ya tenemos nuestra olla bastante caliente. Vamos a añadir aceite de oliva, poquito de aceite de oliva y la cucharada de mantequilla. Entonces, vamos a mezclar con el aceite de oliva. Ya la olla está relativamente caliente. Esta es la de cast iron también. Y ya una vez, vamos a subirlo un poquito más. Ya una vez disuelta la mantequilla con el aceite de oliva, asegurarnos de mezclarlo bien. En esa mezcla vamos a añadir nuestras cebollas. ¿Y qué vamos a hacer con la cebolla? No podemos ponerle fuego muy alto porque lo que queremos es caramelizar las cebollas, que boten los jugos y se tornen browncitas. Eso es lo que realmente le da el color a la sopa conjunto con el caldo de res. Entonces vamos a asegurarnos de ir mezclando. Este proceso puede tomar un tiempito considerable porque lo vamos a tener a fuego bajo. Y la idea es que no se quemen las cebollas. Vamos a ir revolviendo todo el tiempo hasta que se doren. Bueno, el caldo de res que preparé para la sopa, utilicé osobuco. ¿Por qué? Porque en el hueso es que está el sabor. Y entonces lo tuve como unas 4 o 5 horas a fuego súper lento en agua, le puse un ajo y media cebolla, porque la idea es que el hueso suelte el sabor. Después lo colamos y ahí tenemos el caldo. Aquí yo tengo 5 tazas del caldo de res. Entonces ya las cebollas están sonando. Tenemos que estar moviendo constantemente. Le vamos a añadir a la cebolla la sal y la pimienta. Aquí tengo menos de una cucharadita de cada uno, no es mucho. Y le vamos a añadir el ajo. Tengo un ajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el tomillo? Vamos a, poquito a poco, aquí yo tengo 2 cucharaditas de tomillo. Y vamos a añadirle el tomillo poquito a poco, para ir dándole sabor. Tengo 3 hojitas de laurel. Yo se las voy a ir echando poco a poco, porque nos vamos a tardar un tiempito cocinando la cebolla. Así que, y seguimos revolviendo siempre. Más tomillo. Ya le está cambiando el color a la cebolla y vamos a añadirle otra hojita de laurel. Y seguimos moviendo. Todo, recuerden, a fuego lento, sin prisa, con mucha paciencia. Vamos a añadirle la última hojita de laurel. Y entonces seguimos volteándola y dándole vuelta a vuelta, asegurando que está todo mezclándose bien, que no se nos está quemando. No tenemos nada pegado en el fondo. Si se nos quema, dañamos la receta. Mira, ya ven cómo va cambiando en color. Seguimos, dejamos aquí. Y entonces, mira lo que yo voy a hacer. En nuestro caldo de res que tenemos, le vamos a empezar a añadir cuchara por cuchara, con calma, y vamos a seguir. Vamos a seguir cocinando nuestra cebolla hasta que alcance el color que queremos, que es un tono marroncito. Le añadimos una cuchara del caldo y lo vamos a dejar ahí poquito a fuego bajito. Ya lo tengo ya en fuego bien bajo.
para que se siga cocinando la cebolla y alcanzar el color que necesitamos y la textura. Así que seguimos esperando. Ya alcanzó la textura que necesitamos, entonces le bajé el fuego bien low y ahora vamos a añadirle el restante del caldo. Poco a poco, poquito a poco le vamos a ir añadiendo las 5 tazas de caldo de res. Y entonces vamos a darle otra vuelta. Asegúrame que se vaya mezclando todo el contenido. Ya al final le sacamos las hojitas de laurel. Mientras se cocina se las vamos a dejar. Vamos a seguir añadiendo todo el caldo. Ahora es que ya va a terminar de alcanzar. Vamos a virar todo esto aquí. Y entonces ya le añadimos todo nuestro caldo de res. Subimos un poco la temperatura, no mucho, no queremos que se nos seque. Nos aseguramos, le damos otra vueltita. Y entonces, ya que lo tenemos aquí, como está a fuego bajo, la vamos a tapar. Ahí la vamos a dejar unos 10 minutos en lo que se cocina, la revisamos, le damos otra vueltita, con mucha calma. Y después la vamos a servir y el próximo paso. Moviendo nuestra sopita, vuelta a vuelta, asegurarnos que se esté mezclando bien esos sabores. Huele riquísima y sabe buena porque ya yo probé un poco. Bueno, pues les contaré. Tengo seguidores que han hecho sus recetas, que me las han enviado en los comentarios y en verdad eso es súper satisfactorio. Eso me hace bien feliz. La cocina, aunque hay recetas escritas por medida, hay tanta y tanta variedad de cosas que se pueden hacer que eso es lo más que a mí me gusta de poder estar aquí grabando mis videos, porque esto es lo que yo hago, lo que a mí me gusta. Lo que me gusta de la cocina es que a pesar de que usted coge una receta que está detallada, 2 tazas de agua, 4 cebollas o una taza de queso, tú puedes siempre alterarla y siempre hay otros sabores, otros ingredientes con los que se puede inventar y alterar las recetas de una forma positiva. Y hay tanta y tanta variedad, infinidad de cosas que se pueden hacer que me encanta. O sea, me encanta cocinar y me encanta poder compartir todas las recetas que he hecho con ustedes. Creo que uno de los platos más famosos entre mi familia han sido los nachos. Los nachos, lo más sencillo, ha sido la receta más famosa entre mi familia. Y después que salió el video de los nachos, recibí llamadas de mi mamá, que fue quien me motivó a hacer estos videos, que había hecho la receta y que quedaron bien buenos. Así que qué bueno que estoy tocando la puerta de las casas de muchos de ustedes. Así que sigamos compartiendo las recetas y vamos a verificar nuestra sopa de cebolla. Entonces, mira, aquí ya la está bastante espesa, ya ha espesado bastante. Ya tomó el colorcito que queríamos, que es un tonito marroncito. Sabe riquísima. Yo terminé añadiéndole un poquito más de pimienta porque me gusta que pique, porque sí. Entonces vamos a dejarla unos últimos 5 minutitos. Cuando la retiremos le vamos a sacar la hojita de laurel. Entonces vamos a servir y seguimos al próximo paso. El amor entra por la cocina. Claro que en mi caso el amor no entró por la cocina porque apenas estaba en la universidad y no cocinaba mucho. Nada, sigamos. Ya tenemos la sopita, vamos a apagar. Entonces vamos a retirarla del caliente. Ya sacamos nuestra sopita. Entonces mira, vamos a retirar la hojita de laurel. Entonces vamos a destapar nuestras tacitas de sopa. Estas van al horno. Así que
No se preocupe, no se va a romper, no le va a pasar nada. Y vamos a servir nuestra sopita de cebolla. Siempre puedes dejar la cebolla cocinarse un poco más, a que alcance un color más oscurito. Y le puedes añadir en el proceso de cuando la pusimos a cocinarse con aceite de oliva y la mantequilla, le puedes añadir también una cucharadita de azúcar y también acelerar el caramelizado y darle un saborcito más dulce. Vamos a mover la sopita para el lado. Entonces mira, lo que hablábamos ahorita, las variedades en la cocina. En un platito pongo aceite de oliva. Cojo la lasquita de pan que le voy a poner, le pongo al pan, ponemos el pan y a la sopita le ponemos las lascas de quesito gruyère. Y si te gusta mucho el queso, mira, vamos a ponerle más. Ya tenemos nuestra sopita servida. Cogemos el pancito, lo mojamos en nuestro aceitito de oliva. Le ponemos el pancito y el quesito. Entonces, ya mismo les muestro el resultado. Y ahora vamos a probar nuestra sopita de cebolla. Mucho cuidado, no se les ocurra tocar esto porque se van a quemar. Ya me pasó. Delicioso. Así que si te gustó la receta, dale like, suscríbete al canal y compártelo. Y si haces la receta y incluyes alguna modificación, compártela. Chao.